En esta ocasión vamos a revisar las características de los diodos comerciales, que también para algunos casos se conocen como de propósito general, y que bueno, tienen algunos valores o parámetros que deben usarse con cuidado. Bueno, lo que se sabe del diodo de propósito general, que es un dispositivo electrónico de dos terminales, ánodo del lado de la flecha y cátodo del lado de la línea vertical. Ese es su símbolo esquemático y en su construcción la terminal de cátodo está representado por esa misma línea vertical. Una de sus aplicaciones más comunes es que se usa como interruptor eléctrico, dejando o no pasar corriente eléctrica. Tiene dos polarizaciones, directa e inversa. Directa cuando el ánodo tiene un potencial eléctrico positivo y el cátodo un potencial eléctrico negativo. La inversa es lo contrario, ya que ahora el potencial eléctrico positivo está en el cátodo y el potencial eléctrico negativo está en el ánodo. También sabemos que conduce corriente, como podemos ver, útil, que es la que se emplea en el circuito cuando se extiende en polarización directa, y eso se logra cuando se aplica un voltaje de activación que es necesario debido al diodo, que se conoce como voltaje de umbral. Y finalmente, en inversa, cuando se incrementa el voltaje, el diodo no conduce voltaje, no conduce corriente, entonces el diodo se va, no va a permitir el paso de la corriente y va a descomponerse. ¿Qué hay de las polarizaciones? Bueno, en el lado izquierdo tenemos el dispositivo de la fuente en el diodo, por lo tanto, está en polarización directa. ¿Qué podemos decir en resumen? El voltaje de encendido o de activación o de umbral que requiere un diodo comercial, en este caso de silicio, es de aproximadamente 0.7 volts, es decir, a partir de ahí el diodo permite conducir corriente, es decir, cierra el circuito y esa corriente, como podemos ver, dependerá del valor de la carga, por supuesto, que es la que demanda la corriente, ya que el diodo funciona como el medio, pero también el diodo tiene una limitación, que es su construcción. Por lo tanto, el nivel de corriente que el diodo permita pasar va a depender del modelo. Para el caso de la polarización inversa que tenemos en el lado derecho, que tenemos, ahora vemos como el cátodo está en la terminal positiva de la fuente, por lo tanto el diodo queda en la inversa y ahora la carga, como vemos, es el símbolo de un foco, una bombilla. Entonces tenemos como resumen de la polarización inversa. En este caso el voltaje que se aplique puede ser grande, eh, refiriéndose a que va a depender del modelo de diodo y la corriente que va a circular en esa condición es muy pero muy pequeñita, de tal manera que puede estar en la escala de los micro o de los nanoamperes. Cuando se llega a un voltaje límite en esta polarización, que es la polarización inversa, o se está incrementando, ya que aquí tenemos una fuente fija, eh, que puede incrementar el voltaje aplicado a estos elementos. Bueno, pues el voltaje que se tiene en las terminales del diodo cuando se llega a ese valor límite, que depende del modelo del diodo y que se conoce como voltaje de ruptura, va a permitir que circule corriente a través de las terminales del diodo, aún estando en inversa, pero ese nivel de corriente es temporal. Además de que en esa condición se asume que el diodo se va a destruir, que va a fallar, que va a descomponerse. Y ahora, ya hablando de tipos o modelos de diodo, acá tenemos una hoja de especificaciones que se conoce como datasheet, bueno, en este caso de este fabricante, para diodos comerciales o de propósito general, que esta hoja de especificaciones justifica los parámetros con los que trabaja los diodos de la serie 4001 hasta la 4007. Entonces podemos ver que lo señalan como rectificador de propósito general, que es de los que hemos estado hablando en esta presentación.
Si nos vamos a las características básicas de esta tabla, podemos ver, por ejemplo, en la parte superior, en el primer renglón, que la corriente en directa está IF, en promedio es de 1 amper. Entonces esa es la corriente que tendría o que podría circular cuando el diodo está polarizado en directa. Solamente que hay que tener en cuenta que esto es en condiciones del fabricante, por decirlo así. No deberíamos llevar al límite a esos componentes, a los diodos, a 1 amper, porque en muchos casos se sabe que 700 miliamperes o 0.5 amperes serían correctos para que el diodo pueda trabajar correctamente, porque eh, cuando se utilizan corrientes más grandes, el diodo gasta o está disipando más potencia, pues también se ve reflejado a través de la generación de calor, ya que se empieza a calentar. En la segunda fila podemos ver también el voltaje en inversa que se le puede aplicar. ¿Por qué aparecen diferentes valores? Porque va a depender del modelo del diodo. En el caso de 50 volts es para el 4001 o el de 1000 volts es para el diodo 4007. Si tomamos el voltaje de forma, el voltaje en directo, que nos especifica el fabricante que puede ser de 1.1 volts, o de aunque en muchos casos ya en el experimento, en la práctica que hemos visto que este voltaje puede ser de 0.65, 0.7, se puede subir un poco, puede bajar un poco, también depende de la operación que tenga el diodo o a la temperatura a la que esté, pero el fabricante especifica el uso de 1.1 volts. En este caso, después tenemos la corriente en inversa, como hemos comentado, que podría estar en esta escala. Eh, en este caso tenemos 5 microamperes. También se menciona la temperatura TJ, que debe ser máxima en 150 grados Celsius, siendo esto a nivel interno, pero también tenemos que tomar en cuenta que si se traslada eventualmente a la superficie. Si después vemos la ampliación un poco más mayor de estos parámetros, tomando los que ya hemos mencionado, por ejemplo, tomando este valor que tenemos en la cuarta fila, que dice el voltaje de bloqueo máximo en corriente directa, en este caso, que sería el voltaje máximo de la corriente directa entre sus terminales antes de que éste llegue a la ruptura. Y en este caso ahora si vienen el símbolo para cada diodo, en este caso tenemos el diodo 4001 hasta el 4007, ese voltaje se va incrementando, queriendo decir que si nosotros trabajamos en este caso con un voltaje en inversa de DC de 200 volts, o por decir de 250, lo correcto sería usar al menos un diodo UN4004, porque los tres primeros no soportarían ese voltaje en inverso. Eh, Yendo con la siguiente fila, dice que IF, viendo que ya es la corriente indirecta, en este caso dice el fabricante o nos menciona, reporta que debe ser de 1 amper. Ahora vemos esta aclaración o esta especificación de máximo la corriente rectificada en directa y que como vemos también es promedio, y donde especifica también la temperatura a la que la corriente se logra es de 75 grados centígrados. Viendo ahora rápido cómo se comportan los diodos en posición directa, acá tenemos dos diodos, uno del lado derecho que tenemos la matrícula UN4004 y por esta razón este soporta un mayor nivel de corriente. En este caso trabajando con el UN4004, utilizando un sistema de medición, viendo cómo es que este funciona ya en la práctica, por decisión directa, como se ve en la gráfica. Entonces tomamos con las puntas la roja al ánodo y la negra al cátodo.
En el menú establecemos los parámetros, establecemos de 0 volts hasta 2 volts. Recordando en posición directa, ponemos un paso de 50 milivolts, esto queriendo decir que el sistema va a estar aplicando voltaje cada 50 milivolts, 100 milivolts, 50 hasta que llegue a los 2 volts. Ponemos un límite de corriente de 600 miliamperes, viendo que 700 miliamperes es correcto para un diodo de silicio de esta serie para evitar que se caliente. Ahora vamos a hacer la gráfica. En el menú seleccionamos la edición de la gráfica y aplicamos acá. Y se ve cómo empieza a graficar en la fuente para cada voltaje. Evidentemente hay un nivel de corriente. Esperando, vemos que esta es la gráfica final. Tomando desde el 0, vemos que tratando de evaluar cuando se aplica un voltaje positivo, en este caso en proyección directa, vemos como a partir de aquí el voltaje aplica, pero no hay una circulación de corriente a través del diodo importante hasta que se llega a este umbral que se ve aquí, al voltaje de umbral, que es justamente cuando empieza a ascender en la gráfica, en el código de la gráfica prácticamente. Acercándonos nos damos cuenta que efectivamente empieza a incrementarse la corriente, o acá como vemos a los puntos 165 volts, que es como ya habíamos mencionado anteriormente, aunque bueno, en las hojas de especificación me dice que este diodo tiene el voltaje de 1.1 volt, aunque tiene un valor real de 0.75